Y en esta semana tan particular, en la que ayer hicimos énfasis en la marcha del 24 de marzo, en los derechos humanos, en la importancia de mantener viva toda esta historia, tenemos el placer de estar en comunicación con Pablo Díaz. Él salió a la escena pública a raíz de la película La noche de los lápices y es uno de los sobrevivientes de aquel cautiverio que perpetró la dictadura militar. Buen día, Pablo, ¿cómo va? Marcelo Rodríguez de este lado. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Estábamos viendo también en estos momentos con mi compañero y reflexionamos al caso de esta ruptura, de esta demolición, mejor dicho, de un monumento a Osvaldo Bayer en el sur de la Argentina. Y bueno, parece que tiene un poco que ver con estos tiempos de este gobierno, ¿no? De ir en contra de todo lo que tenga que ver con la memoria. Pero bueno, consultarte esto y lo que tengas ganas de hablar de acuerdo a cómo fue la marcha y cómo fuiste viviendo todos estos días. Sí, a mí me resulta, entre la angustia que podemos llegar a tener por cosas muy particulares del gobierno de turno, de lo que puede llegar a estar haciendo, diciendo, me llama la atención en la cantidad, pero la cantidad de pedidos de adolescentes de centros culturales o de colegios o de bares, por así decirlo, en esta oportunidad de que vaya a hablar o dar charlas o tener conversatorios conmigo. El 24 pudo haber sido la marcha, pero el 25 estuve en la escuela 49, turno mañana y turno tarde de Berazategui. Ahora me estoy yendo a otra escuela. Mañana viajo a Santa Teresita por otro evento. Te juro que los tengo hasta diciembre pedidos continuamente. Y eso tiene un poco de esperanza en función. Además, las conversaciones con los chicos están siendo muy amenas desde el punto de vista emocional e inclusive sobre aquellos que me tratan de explicar por qué votaron lo que hoy están en contra. Díganme, ¿cuáles eran sus expectativas? Ustedes saben que se vota a los 16 años en la mayor referencia del representante de la Constitución argentina, ¿verdad? Entonces muchos chicos han ido con una falsa expectativa, digo falsa porque hoy lo reconocen, estafados por así decirlo, y bueno, entonces, ¿cómo se puede recuperar? Además, los centros de estudiantes se fortalecen, los adolescentes se fortalecen en los centros de estudiantes y también, bueno, con mucha responsabilidad, porque la memoria la necesitan en su cotidianeidad también, y esto lo quiero afirmar, digamos. Ustedes saben que La noche de los lápices para las generaciones nuevas es historia de amor de adolescentes en la sensibilidad social, en el amor y en la pelea, en la referencia del boleto estudiantil secundario. Ahora, eso es interesante porque podemos partir de la cotidianidad a hablar sobre la memoria. Para los adolescentes la memoria es la identidad. Todos saben en una situación social baja, como en característica de conflictos de clase media, porque paso, por ejemplo, de Carlos Pellegrini en el patio de chicos, es una instancia de clase media, al conurbano de Berazategui muy profundo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esas particularidades, no hay diferencias. Entonces, todos me preguntan que ha habido casos de soledad de adolescentes con respecto a la instancia de la posibilidad del suicidio que ha habido en ese barrio, en esa escuela. Entonces, partimos sobre la base de la necesidad colectiva de la libertad. Los angustia mucho estar solos. Entonces dice, bueno, los centros de estudiantes nos organizan, nos organiza tal vez lo que podemos llegar a estar pasando nuestros abuelos. Ha habido disculpas con respecto a sus abuelos porque van sobre sus madres y sus padres a decirles que digo la verdad, porque ha habido preguntas de que quieren morir en base de no ser un costo económico, como lo están siendo. Entonces los chicos que escuchan
esas tensiones en sus casas, preguntan por fórmulas. La verdad que la fórmula que tenemos es el voto, ¿no? En algunas oportunidades. Pablo, o si no, la manifestación en la calle. Sí. No, pensaba que habrás ido a centenas de charlas desde toda tu historia, ¿no? Y en esta última etapa, quizás puntualmente ayer en Berazategui, sea turno mañana o turno tarde, ¿notaste algo nuevo, una demanda nueva, algo diferente a lo que venías notando en los últimos tiempos? Sí, noto que me piden fórmulas de poder tener oportunidades, de crecer socialmente, de resolver cosas en sus propios barrios, de necesidades. Sí, noto preguntas nuevas sin ser militantes de agrupaciones políticas, que los hay, los chicos los hay, pero hoy por hoy hay un ámbito por fuera de la instancia política partidaria de los adolescentes que inclusive se incorporan sin saberlo a lo mismo valores que tiene un militante de las agrupaciones políticas populares, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, porque hay una sobremesa familiar también destruida o que no existe en determinadas instancias sociales, entonces, y cuando las hay, los chicos hoy, a diferencia nuestra, están tratando de generar una personalidad en esa sobremesa familiar, de decir lo que ven, a diferencia de otras oportunidades. Yo digo, en mi generación o en el contexto histórico de nuestros padres autoritarios, teníamos los secretos en la calle, tratábamos de consolidar nuestra identidad sexual, social y política en la calle. Hoy muchos chicos tratan de manifestar en la sobremesa familiar e inclusive su identidad de género. Sí. Que esto es nuevo, claro. Esto es nuevo. Y como también es reprimido o es reprimida esa identidad de género, tratan de preguntar si eso también se contempla en la militancia. Bueno, son preguntas interesantes, es un momento de interesante. Argentina es el segundo país en Latinoamérica con suicidios de adolescentes por un tema que se llama soledad, pero la soledad en un concepto mucho más general, integral. Entonces lo que ellos tratan de preguntar, si en la memoria ellos pueden tener una presencialidad, ¿se entiende? Sí, como que también lo ligan, por lo que me estás contando, a la memoria orgánica, ¿no? Me acuerdo de esto que pasó hace poco y ahora cómo lo pongo en el aquí ahora. Pensaba también en esto de la diversidad sexual y cómo, a pesar de una era como individualista, en el sentido de que cada uno está metido para adentro, aunque hay, por lo que vos me estás contando, puestas en común, pero nadie sabe que al otro le pasa lo mismo. Y sin embargo hubo una marcha multitudinaria, no solamente en la del 24, que fue histórica, sino que después del discurso de Milei en Davos, el tema de las diversidades sexuales se manifestaron de cuerpo presente en las calles. Entonces hay una esperanza ahí, ¿no? Sí, perfecto, pero también el tema de buscar referentes que los pueda contemplar. A ver, voy a generar un debate terrible que mejor, pero el tema de la unidad la ven en función de qué referente los representa, que no sea una instancia de política partidaria por fuera de sus necesidades. Ven una pelea política polarizada entre uno y otros, pero que a ellos en la cotidianidad no les está bajando la contención, o no sé si se entiende. Sí, se entiende. Porque ellos me reclaman unidad. Pablo, no hay unidad, y me ponen ejemplos de peleas televisivas, por así decirlo, en la superestructura, por fuera en su esquina, de barrio, de escuela, de falta de oportunidades. Bueno, entonces también yo tengo que decirles
porque cuando les pregunto por un concejal, un diputado, no me saben decir que lo ven. Claro. No sé si se entiende. Sí. Entonces, les resulta lejano. Claro, yo que creo en la militancia y en la política, tengo que decirles que hay un Estado que puede llegar a tener amor para contemplarlos. Entonces me miran y me dicen, ¿y ese Estado dónde está? ¿Estuvo? Porque no lo vi. Entonces le digo, sí, claro, porque el adolescente tiene la instancia primaria del amor, mucha sensualidad, y esa sensualidad de amor, si lo llevamos a la sensibilidad social, ellos se dan cuenta que para lograr oportunidades tienen que generar una pelea, porque me preguntan por qué peleamos por el boleto estudiantil secundario. En algunas oportunidades había chicos que no lo contemplaban, como Claudia Falcone, de 16 años, que está desaparecida, que vivía a media cuadra de su escuela y fue la que en parte también lideró el boleto. Entonces yo le digo, bueno, pero eso fue en una instancia económica para que no haya abandono de compañeros. Hubo otra pregunta que me dijo uno de los chicos, yo sé que en la sociedad dice dignidad si estudias y trabajás. Entonces me dice, pero yo tengo que ir a laburar en mi casa porque vivo con mi mamá, mi padre se fue. Bueno, wow. Entonces tenés que recomponerle la esperanza, ¿verdad? Tenés que recomponer, y en el conversatorio, las conversaciones, no es fácil, porque le tenés que dar fórmulas. Claro, es lo que buscan como una... decirle, mirá, claro, un día se van a juntar, mirá, un día van a estar todos juntos. Los chicos, aparte, los adolescentes son crueles, van sobre lo blanco y lo negro. Otro de los chicos me decía, mirá, yo soy de clase media y yo sé que yo no tengo diversidad de test. Yo si voy al merendero estoy enamorado de Patricia que vive ahí, pero vuelvo a casa y mi mamá me dice a dónde fui, que me deje de meter con los negros y los pobres. Claro. Entonces dice, bueno, yo tengo que contemplar en que para seguir tal vez me tenga que ir de casa o necesito una instancia teórica para debatir con mi mamá, pero concreta, porque si no me quedo... claro. Y creo que esa es la... Pero vuelvo. Hay mucho pedido de conversatorio. Eso es un dato muy interesante, ese dato, muy interesante porque comparás con otros años, en lo cual en los años en el que el Estado promovía toda esta historia de lucha de los derechos humanos y la reivindicaba, y hoy que está totalmente devaluado y hay un gobierno que niega todo lo que pasó en la dictadura. Sin embargo, estás contando que hay más demanda de lo habitual y de los últimos años. Y demanda en adolescentes que están dispuestos a saber, porque tienen sueños, deseos. Lo que pasa es que yo me pregunto, con todo lo que hicimos, ¿no lo escucharon? Vos sabés una particularidad, les digo, como vengo dando charlas desde hace mucho tiempo, antes de las elecciones de 1 año y medio, me decían, Pablo, por tu rebeldía, se me acercaban 4 o 3 y me decían, vos tenés que estar con Milei. Por la rebeldía, no entendieron nada, claro, les decía yo, y volvíamos a hablar. Pero hoy, esos mismos chicos con los que quedé en contacto me piden perdón. Entonces yo le digo, no, paren, no me pidan perdón, no es que ustedes pudieron haber votado una expectativa de posibilidad de que sus padres salieran tal vez de alguna instancia social pobre. Y sí, uno de los chicos que votó a Milei, te voy a comentar esto, levantó la mano en el Carlos Pellegrini y me dijo, Pablo, vos tenés razón, nosotros los adolescentes escuchamos a nuestros padres en las tensiones. Vino mi abuela a hablar con mi mamá y yo escuchaba que le decía que quería morir para no ser un costo, que no le pague más los servicios y los remedios. Cuando se fue mi abuela, le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, no pasó nada. Me fui a hablar con mi abuela a su casa, porque había escuchado lo que había escuchado. Qué tremendo.
Me dice, Pablo, yo fui culpable, yo soy culpable. No, porque pudiste haber votado con expectativas. El tema es que ahora, sobre la experiencia y la realidad, porque también cómo le llegamos a él. A ver, yo soy un obsesionado de la adolescencia porque tal vez me quedé ahí y tal vez porque entiendo que la noche de los lápices hoy es la historia emocional que ellos viven con respecto a una historia de amor, sí, a la que no tienen, a la que quisieran, porque a veces el amor comprende mucho más allá de un beso. Comprendo un encuentro, el estar con alguien. Por eso yo les digo que es colectivo las necesidades. Cuando vos tenés libertad individual, no querés a nadie, y eso no es lo relativo del bien. Ay, Dios. Sí. A veces ya me convierto en pastor, militante, pero... Se entiende, ¿sabes por qué, bueno, Pablo? Porque hoy todo lo que está referenciado con el mundo de la política, inclusive quienes militan en los derechos humanos, tienen un lenguaje, tenemos, y me incluyo, un lenguaje por ahí predeterminado que ya sabemos de qué se está hablando, claro, entonces repetimos más o menos siempre lo mismo, pero porque lo tenemos conocido, sabido, aprendido y estamos convencidos de eso. Ahora, para un pibe que no reconoce ese lenguaje y lo ve como lejano, hablarle con las cuestiones más de piel, más sensibles, y entablar la historia tuya con Claudia Falcone y tus compañeros de cautiverio, y ligarlo a una historia de amor, los puede acercar más y pueden decir, bueno, a ver, algo de esto a mí me pasa, o quiero que me pase. Sí, ellos reconocen que la historia de vida nuestra fueron 3 años, porque si Claudia tenía 16 años o Francisco López Montaner tenía 15 años, su historia de vida son 3 años en el movimiento estudiantil secundario, 1er año, 2.er año, 3er año. Y entonces me dice, ¿qué hicieron en esos 3 años para ser peligrosos? Bueno, bárbaro, le digo, la necesidad de los centros de estudiantes como un mecanismo de síntesis del adolescente para tener voz, para tener identidad. Le digo, el tema del apoyo escolar en los barrios más carenciados, para tener la posibilidad de ser docentes y alfabetizadores aún en la adolescencia. Y les digo, ¿por qué la pelea? Y en todo eso se asemeja la fiesta en la escuela, en el grado de sensualidad, porque se pone, uno de los chicos me decía, hoy la educación no nos contempla, porque si yo tengo un conflicto social en mi casa, porque mis padres se separan violentamente, porque mi hermana es abusada por la rotación de posibles padrastros, porque, cuando llega al colegio pregunta cómo estás, qué te pasa, y a veces se abandona por un conflicto social, porque un conflicto no te da la posibilidad del tiempo del aprendizaje, tenés una lentitud porque tenés precisamente a resolver ese conflicto. La escuela tiene que tener la educación primaria del valor del ser humano, contemplándolo. Esas conversaciones salen y son parte de la posibilidad de generar militantes de la vida. Y militantes de la vida son otros militantes de las agrupaciones políticas, porque después tienen la necesidad de estar en un lugar que los contemple. Claro. Y ahora que entras de nuevo en el tema de la política, y quizás para ir cerrando, porque ya me parece que nos estamos abusando del tiempo para con esta entrevista. Hablaste de nuevo de la política, medio como que de costado lo trajiste varias veces, pero centrás siempre todo en la adolescencia, en los chicos, que son el futuro, por supuesto, y que no se sientan culpables. Te pregunto, ¿tenés posibilidades de hablar con la dirigencia política, con los responsables, con los adultos, con esta dirigencia que por momentos parece que ellos son los chicos y que no tienen la conciencia suficiente de que la Argentina está pasando un momento grave y siguen como dando vueltas ahí, viendo quién se acomoda mejor que el otro, porque al final yo represento más o menos? ¿Tenés posibilidades de hablar con la dirigencia? Bueno,
Cuando hace muy poco hablé con un ministro, con Carlos Bianco, que es de Axel, sí, porque yo tenía la necesidad de, cuando doy el teléfono en esos encuentros con adolescentes, me escriben chicos que tienen un problema de salud mental en sí mismo, diciendo me quiero suicidar, o Pablo, mi mamá me quiere encerrar en un neuropsiquiátrico, muchos temas, y necesitaba derivar en salud mental a alguien en un organismo, indudablemente. Sí. Sí, no tengo una referencia constante de llamados, pero sí con una línea intermedia en la que está en los barrios, por así decirlo, no en esa misma escuela, en docentes que pueden participar, etcétera. Pero no sé lo que me decís. ¿Y vos ves posibilidades de que digamos que finalmente confluya en algo positivo, de acuerdo a tu experiencia, por supuesto, ¿no? Sí, y yo tengo la necesidad, como la tenemos todos, tenemos la necesidad imperiosa de estar apurados. Claro. Yo estoy más apurado que la estrategia política, claro, más apurado de la necesidad porque tengo ese contacto. Al no estar en una estructura de funcionario, estoy más apurado, no sé si se entiende. Sí, se entiende porque estamos igual de apurados. Más apurados a decirles que no hay pelea, es lo territorial, sí, ustedes lo sabrán también como yo, sí, es una instancia de necesidad que a veces, mirando para arriba, bueno, por favor, sepan de nuestras necesidades hoy por hoy. ¿Y qué te respondió Bianco? ¿Tuviste una buena respuesta? Sí, me solucionó el problema. Y me alienta a que lo haga, me alienta a que hable, en sí. Sí, todos me alientan a que hable, a que ocupe ese espacio. Lo que pasa que a veces en ocupar algún espacio de esa naturaleza necesito fórmulas concretas para decirles que ahí puede haber una solución. No sé si se entiende, sí, lo digo en buenos términos, no juzgando ni peleándome con nadie, por favor. Pero digo, bueno, sí, está esa necesidad. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. Nos quedaron un montón de temas para hablar, por supuesto, pero me parece que hablar de los temas de hoy y cómo lo nombraste vos, detallando tus encuentros con los adolescentes, es una excelente manera de entender también el pasado, que hoy vuelve y está más presente que nunca en términos políticos e ideológicos, y me parece que tu presencia en el territorio es tan importante como todo lo otro que puedan hacer los organismos de derechos humanos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y gracias por llamar. Y perdonan la ansiedad. Estamos igual de ansiosos. Abrazo. Pablo Díaz.